Jajam Yehuda Tzedakah nació en Jerusalén el día 3 de Shevat del año 5668, lo que coincide con el año 1908 del calendario gentil. Su padre era el Tzadik Rab Shaul Tzedakah, bisnieto del Rab Tzedakah Justin, autor de la obra Tzedakah o Mishpat. Rab Yehuda siempre elogió a su madre, que era sobrina del Ben Ish Chai, por haberlo guiado adecuadamente en el camino de la Torá. Cuando Rab Yehuda tenía solo 5 años de edad, empezó a estudiar en un Talmud Torah próximo a su casa. A la edad de 12 años, tras concluir sus estudios en el Talmud Torah, se inscribió en la Yeshiva Porat Yosef en la Ciudad Vieja. La Yeshiva había sido fundada recientemente con la finalidad de preservar el judaísmo sefardí, formando distinguidos Talmidei Jajam que fomentaron el estudio de Torah y el cumplimiento de las Mishvot. Una vez en la Yeshiva, el joven brillante Yehuda Tzedakah estableció un estrecho vínculo con los ilustres Jajamín Rab Jacob Hades y Rab Ezra Tia, particularmente con este último. A pesar de su excelencia, Rab Yehuda siempre se consideró a sí mismo nada más que un servidor de aquellos que servían a Hashem. Se denominaba a sí mismo Itzkupá Hanidreset, un umbral pisado por los pies de los Talmidei Jajamín, y se anulaba no solamente delante de los grandes sabios de Israel, sino también delante de todos aquellos que estudiaban Torah. Rab Yehuda se casó con Fájima, hija de Rab Selim Salah Batat de Bagdad, y juntos construyeron un auténtico hogar de Torah. El matrimonio fue bendecido con 7 hijos, 5 niños y 2 niñas, todos los cuales siguieron el sagrado ejemplo de sus padres. Fájima falleció a la edad de 57 años. En su levaya funeral, Rab Yehuda habló sobre las sobresalientes cualidades de su esposa, destacando que toda la Torah que él estudió fue por mérito de ella. Rab Yehuda se casó después con Tamar Asuderi, quien con gran devoción cuidó de él durante el resto de su vida. Rab Yehuda sabía que este mundo es solo un puente que conduce al mundo venidero, y el sencillo mobiliario de su casa y su modesto estilo de vida así lo evidenciaban. En un momento dado, sufrió de severos dolores de espalda y sin embargo no permitió que su familia comprara un cómodo sillón que habría aliviado su padecimiento. La persona debe sentir que este mundo es únicamente un pasillo que lleva a otro mundo. Cómodos sillones no transmiten este mensaje, decía. Durante el último mes de Elul de su vida, Rab Yehuda visitaba la yeshiva a menudo, alentando a sus alumnos a incrementar su estudio de Torah y crecer en su Irat Shamayim y su Avodat Hashem. En Rosh Hashanah del año 5752, rezó en el Beit Hanes el Shaul Tzedakah, rodeado por sus hijos, nietos y alumnos. Impartió una elocuente disertación antes del momento de hacer sonar el shofar que inspiró a todos los asistentes. Al concluir Rosh Hashanah, le sobrevinieron agudos dolores de pecho. Fue llevado con urgencia al hospital, donde los médicos trabajaron arduamente para salvarle la vida. Rab Yehuda sobrevivió durante algunas semanas, pero el 12 de Yesvan del año 5752, 1991, en las primeras horas de la mañana devolvió su alma pura al Creador. Fue enterrado en la parcela familiar en el cementerio de Sanedria. El judaísmo sefaradí, de hecho todo el mundo de la Torá, había perdido a uno de sus más grandes líderes. Muchas gracias por escucharnos. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal.